Muchas gracias, Leo, y bueno, pues muchas gracias al evento de Toto por haberme invitado en estas jornadas. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Carmen, son necesarios estos eventos justamente para visibilizar y pues, para hablar sobre este tipo de situaciones, al igual que es muy necesario también actuar. Como hemos estado diciendo, intervenir, porque a pesar de que sí, que parece que cada vez hay más factores, a veces se ve esa pequeña desconexión. Es más, ahora al principio os voy a hablar justamente de este tema, que es que los humanos tendemos un poco a radicalizar muchas veces. Y yo me he encontrado justamente esta radicalización en la parte de victimización, que era un poco también lo que ha estado diciendo Carmen antes. Así que para eso voy a hablar un poco sobre mí, ¿vale? Que os va a resultar a lo mejor un poquito raro, pero lo vais a entender, ¿vale? Y si no, bueno, pues siempre me podéis preguntar, pero en principio lo vais a entender rápidamente. Y es que, como bien han dicho, yo sufrí acoso y ciberacoso hace pues, como 17 años, yo tenía 13 años, y bueno, pues desde entonces yo saqué un libro y me convertí en, como bien podéis ver, en activista de bullying y ciberbullying. ¿Vale? He estado luchando justamente contra esto, intentando visibilizar cómo funciona, pero ¿qué ha pasado? Pues que yo justamente me he especializado en este tema. He dicho, vale, pues me voy a formar y voy a dar las herramientas que necesitamos justamente para luchar contra el acoso y el ciberacoso. ¿Esto qué quiere decir? Que me he especializado a nivel profesional justamente en la parte de violencia infantojuvenil, ya no solo como técnico de terapia, sino además como guionista, directora e incluso he desarrollado, junto con Ainhoa Represa, una herramienta que se llama Proyecto Good Game, que es una herramienta audiovisual transmedia que se lleva al aula para formar y prevenir a los chicos y que entiendan muchísimo mejor cómo funciona todo esto a través de una actividad que es interactiva, en el que ellos son los protagonistas, porque muchas veces aquí entra el problema. Ahora bien, ¿por qué he recalcado todo esto? Pues justamente porque al final lo que están haciendo, sobre todo muchos medios, es ponerme o buscar en mí la parte de víctima, ¿vale? Cuando estamos viendo que soy mucho más que esa víctima. Y esto lo estamos haciendo incluso a nivel de padres y de profesores. Ahora mismo se está visibilizando y es algo muy bueno. Pero ¿qué está sucediendo? Una contraparte, que es que al final estamos revictimizando o victimizando de más a las víctimas de acoso y ciberacoso. Y esto tampoco es bueno, porque al final les está haciendo daño. Esto, por ejemplo, me pasó con Antena 3, que me llamaron justamente para hablar sobre un caso que estaba viendo en ese momento de acoso y ciberacoso. Me llamaron pues para hablar sobre el proceso que estaba sufriendo el chico y cómo había llegado al punto al que había llegado. Bueno, pues en ese momento yo fuimos a dar nuestro testimonio, porque también fui con mi padre a ese evento, y nos hicieron un encontronazo. O sea, nos encontramos en una situación en la que nos encerraron en una sala y lo que querían era exponer mi caso y hacerlo como una exhibición sobre lo que me pasó. Claro, ahí ya estamos haciendo un daño, porque al final, primero, que a mí me mintieron y segundo, que al final lo que estamos haciendo es decir o sobreproteger a las víctimas cuando realmente muchas veces lo que necesitan es justo un empujón para salir adelante. Yo he ayudado a muchos niños que se han puesto en contacto conmigo a través de que escribí la novela de Bajo mi piel. Y bueno, pues lo que me he encontrado es que fomentando y potenciando sus hobbies, sus habilidades o sus características, ha sido como han salido adelante. Ese ha sido el truco para que los chicos vuelvan a ser ellos mismos, porque muchas veces cuando sufrimos acoso y ciberacoso nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, es importante entender justamente que no debemos victimizarlos para poder superar esta situación, ¿vale? Estas secuelas, pues como ha dicho Silvia, nos pueden afectar durante mucho tiempo, pues nos marcan, nos cambian y es algo que al final pues, nos está cambiando como persona por lo que hemos sufrido, ¿vale? Entonces,
lo que estamos viendo es que los profesores ahora mismo sí están recibiendo formación, están recibiendo pues estas charlas. Pero ¿qué sucede? Que ahora cuando doy las formaciones, a lo mejor hay ponentes, o sea, hay profesores que lo que sucede es que no se ven capaces de ayudar a los niños. O no tienen las herramientas justamente para ayudar a los menores cuando surgen los casos de acoso y ciberacoso. Es lo que ha estado diciendo Carmen. Sí, actúan, pero ¿cómo actúan? Porque realmente el caso lo han cortado. Pues muchas veces estamos viendo que los profesores ahí pues, se ven limitados. Igualmente se ha visto en los estudios en el estudio de Toto. Los padres no saben a quién recurrir, porque no se fían ni del centro educativo, ni se fían de los profesores, ni del profesorado. Entonces, claro, ¿cómo pueden actuar? Porque, por ejemplo, nosotros cuando sufrimos acoso, si no contamos nada es porque no nos fiamos de nadie. Si lo contamos a los profesores, creemos que lo va a empeorar, porque al final, si se lo cuentas, los acosadores se van a enterar. Entonces, el acoso va a empeorar. ¿Y con quién lo va a pagar? Pues contigo, justamente. Y si se lo cuentas a los padres, pues nosotros como acosados pensamos que se lo van a contar a los profesores. ¿Y qué pasa cuando se lo cuentan a los profesores? Pues es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Pero vamos, lo que quería dejar claro en esta primera parte es justamente eso, que al final, más que víctimas, cuando se supera un caso, porque se puede superar, tenemos que ver más la parte de supervivientes, porque sí que es duro, nos cuesta mucho superar una situación así, porque nos infravaloramos y nos afecta a muchos niveles, sobre todo a nivel psicológico, pero es posible. Lo único que nos falta es esa conexión pues a todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel educativo y a nivel legal incluso. Todavía pues, ¿hemos mejorado? Se puede hacer esa pregunta. ¿Hemos mejorado desde que a lo mejor en 2015 yo publiqué la novela y empecé a dar charlas justamente para visibilizar este problema y que se viese cómo es por dentro? Sí, hemos mejorado. Ahora cada vez se está viendo mucho mejor. Pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Creo que ha llegado el momento también de encontrar soluciones a nivel de unir nuestras fuerzas y tener una actuación a nivel de prevención, actuación, formación e intervención. A todos esos niveles, porque si no va a ser muy difícil, sobre todo si nos centramos en el acosado, su recuperación y su reintegración en la sociedad. Entonces, como bien estábamos viendo, las secuelas ya no solo afectan al acosado, que al final es el principal, pues el que lo pasa, sino que también afecta a las familias e incluso a los acosadores. Los acosadores normalmente también tienen consecuencias, lo único que a lo mejor, pues, por ejemplo, pueden realizar más tipos de violencia o cuando son más mayores pueden ser más agresivos y esto sucede justamente cuando no se corta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora os voy a hablar sobre lo que está sucediendo en la parte de acoso y ciberacoso. La que más se conoce, por ejemplo, es la física, que esto es lo que muchos chicos, cuando yo doy las formaciones, me dicen. Todavía está esa idea de que la física es la que más daño hace, cuando realmente lo que podemos ver es que es la psicológica. Estamos hablando de que cuando nos sucede estamos en unas edades en las que no estamos desarrollados o todavía no estamos del todo desarrollados a nivel neurológico. Entonces, claro, no tenemos las herramientas necesarias justamente para responder a estas situaciones, para hacer esa confrontación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando nos encontramos en situaciones donde se meten con nuestro aspecto físico, donde se meten con nuestros hobbies, que se meten con nuestras características o incluso con las notas que sacamos, porque al final se pueden meter contigo por cualquier cosa. Conmigo, por ejemplo, se metían con el pelo, o por cómo era mi pelo. Pero normalmente se utiliza es mucho, yo he encontrado muchos casos que es sobre todo a nivel físico, ya no solo el pelo, sino, por ejemplo, el peso. Entonces, ¿qué sucede cuando esto pasa? Pues que normalmente tiene secuelas también que se conectan. Hay conexiones justamente con otros problemas, como pueden ser trastornos de conducta alimentaria o adicción a los videojuegos. En el proyecto Good Game, por ejemplo, tratamos a nivel de conexiones con los capítulos esto,
porque es bastante común que si los chicos sufren bullying y ciberbullying relacionado con el peso, desarrollen un trastorno de conducta alimentaria, porque lo que ven es que la solución para que dejen de meterse con él es bajar de peso. ¿Vale? Entonces, si bajo de peso, pues dejarán de meterse conmigo o se calmarán. ¿Qué sucede? Que normalmente no se dan cuenta de que los acosadores eso no les va a importar, no le van a dar importancia. Entonces ellos se van a seguir metiendo con ella e incluso eso pueden hacer también una mofa, que he visto casos también de ese tipo. Y la adicción a los videojuegos puede estar relacionada porque se puede convertir en un refugio para el chico. Al final, estamos buscando también, cuando sucede esto, métodos de huida y de evasión. Y la adicción a los videojuegos pues te la da, al menos el mundo de los videojuegos, te da justamente esa sensación de evasión. Todo esto que os estoy diciendo y todas estas conexiones que se crean justamente están relacionadas con la falta de herramientas para confrontar situaciones como las de acoso y ciberacoso. Porque como no saben cómo actuar porque adelgazar no es la solución o el videojuego no es la solución, pues al final acaban metiéndose cada vez más y más en otro tipo de problemas. ¿Vale? Como puede ser el self-injuring, como puede ser el sexting, el grooming o cualquiera de las cosas que ahora vais a estar escuchando justamente relacionadas con pues la convivencia dentro de las aulas. Ahora, os voy a hablar más del proceso de autodestrucción que tienen los chicos, que está muy relacionado con las secuelas que hemos estado escuchando de Silvia. Y es que cuando sufrimos un caso de acoso y de ciberacoso, lo que nos sucede es que se meten con partes directamente que son tuyas, no las puedes cambiar. Por ejemplo, en Bajo mi piel, la protagonista está basada en mí. Ya os he dicho que conmigo se metían con mi pelo, entonces, pues bueno, hay una comparación, una similitud. Con ella, pues lo que dicen es, la llaman piojosa. Esta palabra, yo por ejemplo, la he estado utilizando justamente para las formaciones con los niños y claro, al principio hasta puede parecer una broma. Bueno, me están diciendo piojosa, pues ha salido, pues yo me río al principio y ya está. Pero ¿qué sucede cuando te están llamando piojosa todos los días, a todas horas, en todo momento? Cada vez que te ven, te tiran el pelo, te lo recuerdan. Entonces al final dices, joder, a ver si es que mi pelo está mal. ¿Esto, más que por ser piojosa, es un problema mío? ¿Es que estoy mal? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Es que doy asco? ¿Veis un poco el proceso mental que estamos haciendo ahí? De algo que es completamente externo a nosotras, que son los piojos, empezamos a decir, ¿es que doy asco? ¿Es que estoy sucia? Estamos llegándolo a la parte interna, a la parte de nosotros, hasta que llega el momento que estaba diciendo Silvia. Nos sentimos culpables, porque si ellos se están alejando es por nuestra culpa. Además es que estás viendo que no estás vinculado, que no tienes apoyos justamente con tus compañeros, porque o se ríen también, o lo ignoran, o bueno, pues se meten en la broma. Entonces, claro, ahí tenemos el problema de que nos quedamos completamente solos, estamos aislados y pensamos que ellos piensan que tiene razón. ¿Vale? Entonces, en esos momentos, pues entonces te metes en el proceso de que te sientes solo, te infravaloras, la autoestima acaba por los suelos, porque claro, tened en cuenta que llega un momento que ya no necesitas que te insulten, lo haces tú misma. El problema es tuyo, no consigues volver a socializar. En los colegios, por ejemplo, cuando tú te cambias de centro educativo, piensan que eso puede ser una solución y a veces es peor, porque ya no tenemos herramientas para socializar. Ya no sabemos cómo hablar con los demás, porque pensamos que cualquier cosa que digamos es mala o nos van a juzgar. Entonces, claro, ahí digamos que empiezan los pensamientos de yo no sirvo para nada, yo no debería estar aquí, hasta llegar al proceso de pues, los pensamientos suicidas, que ya se está diciendo mucho y que se está viendo en las noticias justamente. Y así, un poco en resumen, sería el proceso por el que pasamos también los chicos de acoso y ciberacoso, un proceso muy complicado, muy delicado, en el que ya os digo que para poder superarlo y para poder pues, volver a ser nosotros mismos, porque nos perdemos en todo ese proceso, ya habéis visto que te merman como persona hasta hacer que te sientas insignificante, pues bueno,
Lo que necesitamos es ayuda de nuestros padres, ayuda de nuestros profesores, ayuda de los especialistas, que no le quiten importancia, que eso es muy importante, y bueno, pues que se haga esa cadena para poder dar una solución.